Sí, ya. Buenos días, hermanos. Espero se encuentren muy bien. Para mí es un privilegio, un honor estar aquí delante de ustedes para compartir el mensaje de hoy. Así que, bueno, vamos a iniciar en oración. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor y bendito Padre nuestro, tú que eres Dios sobre todas las cosas, sobre los cielos, sobre la tierra, Señor, y que en tus manos están todas las cosas, Padre, y que nada se oculta de tus ojos, Señor, sino que tú puedes escudriñarlo todo y lo ves todo. A ti, oh Santísimo Señor, venimos en esta mañana, dándote gracias, Padre, porque podemos escuchar tu palabra, Señor, libremente. Podemos reunirnos libremente, Señor, a compartir de este pan de vida, Señor, a través de tus escrituras. Gracias, Señor, por el privilegio que me das de predicar hoy tu palabra. Te ruego, Señor mío, que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a través de mí, que sea tu palabra la que sea expuesta, Señor, que no sea sabiduría de hombres, porque no es eso lo que queremos, Señor, sino tu palabra. Que sea tu voz, Señor, irrumpiendo en nuestros corazones, y que nos ayudes, Padre mío, a ver en aquello que podamos estar equivocándonos, Señor. Que sea tu Santo Espíritu redarguyéndonos y consolándonos, Padre, para seguir en esta carrera, Señor, en esta carrera de la fe, puestos completamente nuestros ojos en Jesús. Es, Señor, nuestra oración en esta mañana, que seas tú deleitándote en este servicio, Señor. En nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a iniciar nuestro mensaje. Vamos a estar predicando sobre Ageo, el profeta Ageo en el Antiguo Testamento. Vamos a ir ahí a Ageo, capítulo 1. Y vamos a iniciar leyendo de los versículos 1 al 6. Ageo está Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, Zacarías, y el anterior es Ageo, por si no lo encontraban. Bien. Ageo capítulo 1, versículo del 1 al 6. Dice así: En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Bien, ese es el mensaje de Ageo al pueblo de Israel. Pero para poder entenderlo, así como Ageo inicia dando ciertos datos exactos, ¿no?, del momento en el que se da este mensaje, dice: en el segundo año del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes. Entonces, así como Ageo inicia dando datos del momento, quiero yo iniciar este mensaje dando el panorama. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en Israel? ¿Qué es lo que estaba sucediendo con este pueblo? ¿Cuál es el contexto? Bueno, si hemos estado leyendo nuestras escrituras, si hemos estado leyendo la Biblia, podemos conocer que Jeremías había profetizado que el pueblo de Israel sería llevado cautivo durante 70 años a Babilonia. Y todo ese tiempo permaneció fuera.
y esta profecía se cumple para dar un castigo al pueblo por su idolatría, por su pecado, por la inmoralidad, y duran 70 años bajo el yugo de los babilonios y después de los persas. Y es aquí, vamos a estar intercalando un poquito con el libro de Esdras, que es ahí, donde inicia el libro de Esdras. En Esdras capítulo 1, versículos 2 y 3, vamos a estar leyendo varios versículos para que tengan a la mano ahí sus Biblias, para entender el contexto. Dice Esdras capítulo 1, versículos 2 y 3, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Bien, después de estos 70 años que estuvo el pueblo de Israel en Babilonia, en el año 538, el rey Ciro, que era un rey persa, que terminó sometiendo al pueblo babilonio, llega este rey Ciro y da el mandato de parte de Dios de reconstruir la ciudad de Jerusalén. Ahora, estamos diciendo que esto sucede en el año 538, tengan bien eso en cuenta porque vamos a hablar un poquito de fechas. Ahora, después de que Ciro da este mandato al pueblo de Israel que estaba bajo este sometimiento por parte de ellos, dice que algunos de los jefes, en Esdras capítulo 2, versículos 68 al 69, dice, y algunos de los jefes de casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Según sus fuerzas dieron al tesoro de la obra 61,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Entonces, ¿qué pasaba? Ciro da la orden, el pueblo de Israel, que aproximadamente eran como 50,000 los que salieron de Babilonia para regresar a Jerusalén, dice que dieron una ofrenda voluntaria para la reconstrucción del templo. ¿Y cuánto es esta ofrenda voluntaria? Aproximadamente son 500 kilos de oro y 2,700 kilos de plata. Yo sé que a lo mejor eso no nos suena mucho, pero aproximadamente estamos hablando de que eran 50 millones de pesos los que estaban dando actualmente. Entonces podemos darnos una idea de la cantidad de ofrenda que estaban dando para la reconstrucción del templo, ¿no? Esto nos podría decir un poco de cuál era el gozo del pueblo para reconstruir el templo. Recordemos que era un pueblo que había estado sometido durante 70 años fuera de su ciudad, fuera de su pueblo, habían estado esclavizados allá. Bueno, a lo mejor ni tanto, ¿verdad? Porque les iba bien, tan es así que dieron esta ofrenda, ¿verdad? Ahora, en los versículos de Esdras, capítulo 3, versículos 1 y 2, dice, cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios, del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y en los versículos 10 y 11 habla acerca de que los albañiles del templo echaban los cimientos. Y se pusieron a los sacerdotes vestidos, ropas, y empezaron a alabar. Esto es lo que hicieron, dice, cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová.
Podemos entender entonces hasta este momento cuál era el sentimiento del pueblo. Era alegría, era júbilo, dice, cantaban. Gloria a Dios porque estamos otra vez en nuestro pueblo, porque estamos otra vez en nuestra ciudad y podemos reedificar el templo de Jehová. Ese era su gozo. 70 años fuera, exiliados, sin poder regresar. A veces nosotros nos vamos de viaje o estamos en casa de alguien más y ya pasó mucho tiempo y decimos, cómo me encantaría ya llegar a mi casa, a mi cama, a mi baño, algunos decimos, ¿no? Ese era el sentimiento del pueblo, un gozo y un esmero muy grande por querer reconstruir. Tenían este sentido de urgencia de reconstruir el templo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Esdras capítulo 4, versículos 4 y 5, dice: una vez que el pueblo de Israel estaba reedificando, dice, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos, todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y en el versículo 24 dice, entonces la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. ¿Qué pasó con el pueblo? ¿Cuál era el sentimiento del pueblo? Alabanza por reconstruir. Pero llegan los samaritanos principalmente, que son los que habían quedado ahí, y los intimidan, los atemorizan para que dejen de construir el templo. Y entonces la obra de la casa de Dios cesó. Les dije que el mandato fue en el año 538. Cuando cesa la reconstrucción del templo fue el año 537. Un año nada más pasó. Ahora, cuando comienza la reconstrucción nuevamente, que es en el año segundo del rey Darío, que es donde inicia nuestro mensaje de Ageo, ¿cuánto tiempo había pasado? Era el año 520. Habían pasado 18 años. Imagínense, 18 años habían pasado. Ahora, Esdras capítulo 5, versículos 1 y 2. Ahí dice, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas a los judíos de que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaron. Ahí inicia la reconstrucción del templo. Año 520. Y la obra fue terminada en el año 516. Estamos hablando que del año 538 al año 516 que fue terminada, pasaron 22 años. Bien, ¿qué pasó en medio de toda esta historia? ¿Qué pasó en todos esos 18 años que el pueblo, de esos 18, 17 años que pasaron en inactividad? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó con el pueblo? Esa es la pregunta, y esa es la pregunta que vamos a contestar el día de hoy. ¿Por qué dejaron de construir? ¿Dónde estaban? Porque hay un llamado de parte del profeta Ageo y de parte del profeta Zacarías que les dice, regresen. Dios le dice, reconstruyan mi templo. Y vamos a iniciar, regresamos a Ageo. Regresamos allá a Ageo, el capítulo 1, versículo 2, con la reprensión del Señor. Dice,
así ha hablado Jehová de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra por medio del profeta Ageo diciéndoles, es para vosotros tiempo, les dice, para ustedes, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. El ambiente que se vivía en ese tiempo no era muy fácil. Era un ambiente difícil. Hacía unos años ya que el pueblo judío había vuelto del exilio con el rey Ciro. Pero una vez que éste muere, sube otro rey, el rey Cambises, quien somete a Egipto, y al pasar, para llegar a Egipto tenía que pasar por Israel, y al pasar por Israel lo somete a grandes tributos, a grandes impuestos, lo cual empobreció a la nación. Y esta decadencia económica podemos verla descrita en el versículo 6 que leíamos de Ageo, capítulo 1, el versículo 6, donde habla acerca de que el jornal lo reciben como si fuera en una bolsa que tiene agujeros, prácticamente, esa es la frase que usa. Lo cual se refiere a que se desgasta en favor de otros, y tan pronto tienen el dinero, se les va en los gastos, en las compras que hacen. ¿No se parece mucho esto a la actualidad? Que a veces decimos, ay, ya gané la quincena, pero ya la debo. Me fue bien, pero tengo estos pagos. Y siempre que nos va bien, el carro se le descompone algo. ¿No? Ya le duele algo el carro, ya le tienes que cambiar las llantas o algo le pasó. Pero eso es la situación que estaba viviendo el pueblo. Ahora, Dios había estado escuchando las quejas del pueblo y los estuvo viendo durante 17 años mientras dejaron de edificar el templo. Y vemos que Dios dice, ¿por qué dejaron de hacerlo? Porque decían, aún no es tiempo. Aún no es tiempo. Pero ¿no había sido Ciro, el rey de Persia, quien les dio el mandato de ir a reconstruirlo? ¿No había sido Dios por medio de Ciro, diciéndole al pueblo, vayan, regresen a su ciudad? 70 años pasaron allá. Así como el pueblo de Israel pasó en Egipto 400 años y por medio de Dios fueron sacados, por medio de Dios también fueron sacados de Babilonia. El pueblo sabía que el mandato había sido dado de reconstruir, pero dejaron de hacerlo. No era el tiempo de ponerse a orar para ver si se debía hacer o no, no era el tiempo de esperar una señal a ver si se debía de reconstruir el templo debía de reconstruirse, porque había sido ya dado un mandato de hacerlo. Pero ellos decían, no es tiempo de reedificar aún. Pero entonces Dios les dice, ustedes dicen que no es tiempo, pero ¿y sus casas? Sus casas han sido vueltas a edificar. Tan es así que tienen lujos, a eso se refiere cuando dice casas artesonadas. Eran muy bonitas sus casas, habían sido vueltas a reedificar. En la Nueva Traducción Viviente ese versículo dice, porque viven ustedes en casas lujosas, pero mi casa permanece en ruinas. Recordemos que lo único que habían reconstruido hasta ese momento era el altar y los cimientos. Y la gloria que había tenido el templo en los tiempos de Salomón, cuando fue construido por primera vez, nada que ver. Ni obra negra, ¿no? Diríamos. Lo que ustedes quieren decir es que no es tiempo para mí, su Dios, quien los sacó de Egipto, quien los sacó de Babilonia, pero sí es tiempo para que se ocupen en sus negocios, en sus deleites, en sus propios intereses.
Eso es lo que Dios les estaba diciendo. Ustedes dicen, no es tiempo para reconstruir, pero yo veo que sí tienen tiempo para ustedes. Lo que ustedes quieren decir es que es tiempo para ustedes, pero no es tiempo para Dios. Para mí, su Dios. Trayéndolo a la actualidad, a nosotros, es tiempo de ver la tele, es tiempo de irse al restaurante, es tiempo de trabajar más para comprarme el coche que quiero, es tiempo de trabajar más para remodelar la casa, o para cambiar de casa, o aplicarme más para un mejor trabajo. Es tiempo de trabajar en mí, y Dios nos dice, ¿y yo cuándo? ¿Yo cuándo? Mi casa está desierta, dice el Señor. No hay varones que se esfuercen. Buscan lo mínimo para decir, yo ya cumplí. No hay mujeres que se dediquen a servir a los santos. No predicamos el evangelio allá afuera, y no es por falta de tiempo. Es porque no queremos hacerlo. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Bien, debido a la oposición, al desánimo, a los intereses personales, la obra comenzada después del retorno de los exiliados cesó. Comenzaron a ocuparse en sus propios asuntos, tan es así que sus casas fueron las que tuvieron la mayor atención, o toda su atención. Para ellos sus negocios, para ellos sus placeres, sus deleites, sus necesidades terrenales exclusivamente, viendo por las añadiduras antes que por el reino de Dios. Ahora les pregunto, ¿es malo que nosotros compremos un celular nuevo? ¿Es malo que compremos un carro, que nos vayamos de vacaciones, que gastemos en un restaurante? ¿Es malo en sí mismo? No es malo en sí mismo, claro que no. Pero también podríamos decir, depende. ¿Es tiempo? Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 2. Dice, Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Voy a dejarlo hasta ahí. El autor de Hebreos aquí hace una diferencia. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado. Son dos cosas distintas. Todo peso y el pecado. El peso al que se refiere aquí son todas aquellas cosas que en sí mismas no son malas, pero que nos distraen de poner nuestros ojos en Cristo, de poner nuestros ojos en lo que realmente importa. Un autor dice, entre las cargas que hay que desechar están el temor que hace retroceder ante el sufrimiento, el desánimo amargo que contamina a otros con la duda y la sensualidad que busca la gratificación inmediata. ¿Qué plagada está nuestra sociedad o estamos como sociedad de esta gratificación inmediata? La buscamos mucho. Y Juan, en la primera carta de Juan nos dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne,
los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y esto pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿es malo? Depende. ¿Es tiempo o no? ¿Son nuestros deseos? Y hace poco, mi esposo y yo veíamos un documental acerca de las redes sociales, ¿no? Y hablaban de que iniciaron con buena intención, ¿no? Para poder comunicarnos, y que muchas familias se juntaron nuevamente. Familias que estaban separadas por la distancia, a través de las redes sociales encontraron como esa vuelta a la comunicación, esa poder verse nuevamente. Y iniciaron con buenas intenciones. Pero la realidad, hermanos, es que las redes sociales son un negocio. Y un negocio muy lucrativo. Y el producto de las redes sociales es nuestra atención. Somos nosotros. Las redes sociales batallan por crearnos el interés de estar ahí. Luchan por nuestra atención. Su fin, al final, es crear en nosotros necesidades que no tenemos. ¿Cuántas veces hemos salido de estar en Facebook, de estar en Instagram, de estar en YouTube, vaya, en las redes sociales, y decimos, cómo me gustaría viajar a tal lado? Ese reloj que vi, me lo quiero comprar. Esa casa, ese terreno, ese coche, esa ropa de marca. ¿Cuántas veces salimos de las redes sociales con ese deseo de algo más? Yo creo que muchas. El negocio de las redes sociales es mantenernos ahí el mayor tiempo posible, porque eso es lo que venden a las empresas que les pagan en ellas para hacer publicidad. Les venden nuestra atención. Eclesiastés 1:8 dice, el ojo no se cansa de ver, ni el oído de oír. ¿Cuánto tiempo podemos pasar? Scroll. O sea, dándole y dándole a los videos. ¿Cuánto tiempo? Nuestros ojos no se cansan de ver, ni nuestros oídos de oír. Y por eso es tan importante que nosotros conozcamos nuestras escrituras, porque nos advierten de todo esto. Sea nuevo, sea viejo, las escrituras permanecen para siempre. Y sus advertencias y sus consejos permanecen, son atemporales. Ahora, volviendo al pueblo de Israel. Cuando regresan del exilio judío, curiosamente, y se interrumpe la construcción de Jerusalén, lo hacen cuando construyen el templo. Es ahí donde el pueblo de Israel se paraliza y toda obra se detiene. Pero no se detuvo la construcción de sus casas. No se detuvo sus negocios. Esos no se detuvieron. Qué curioso, ¿no? Es revelador, creo yo. Porque el enemigo, hermanos, y nuestra carne saben el momento exacto cuando deben de distraernos. Lo saben. Saben que en el momento en el que un cristiano se pone de rodillas o se dispone a leer sus escrituras, el enemigo y nuestra carne dicen, no, ¿cómo pues? No voy a dejar que se ponga a orar. ¿Y qué pasa cuando oramos? ¿Qué pasa por nuestras cabezas? Distracciones. No podemos orar porque nos acordamos que no tendimos la ropa, porque
me acordé que iba a salir un nuevo podcast, porque me acordé que hay un nuevo capítulo de la serie y lo quiero ver, y ya no leo mi Biblia. Me acuerdo de toda la cantidad de problemas que tengo y empiezo a divagar en mis oraciones, al punto, y se los digo porque me ha pasado, al punto de que ya no sabemos ni qué estamos orando. Se me olvidó en dónde me quedé. Y decimos, bueno, Señor, pues tú sabes cuáles son mis necesidades. Gracias. Se nos olvida. Nos distraemos a ese punto. Y hago esta comparación con el pueblo de Israel porque cuando iban a reconstruir el templo, el enemigo llegó. Los atemorizó. Y cesó. A pesar de que habían visto la mano de Dios para haber salido de Babilonia, y a pesar de que el mismo pueblo persa ofrendó para que ellos pudieran regresar y reconstruir el templo. Así como la mano de Dios estuvo con el pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto, estaba aquí también. Pero el pueblo dijo, no es tiempo. ¿Cuántas veces nos detenemos porque decimos, ¿esto será de Dios o no será de Dios? Es que si se empiezan como a cerrar las puertas, quiere decir que no es de Dios. Es una señal de que esto no debe de pasar. ¿Será? ¿O es que no hemos aprendido a discernir la voluntad del Señor? Se los dejo a la reflexión. Volvemos a Ageo. Ageo capítulo 1, el versículo 5 y 6. Vamos a pasar a la segunda parte de la reprensión que hace el Señor al pueblo. Dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal, recibe su jornal en saco roto. Hay un llamado de Dios para autoanalizarse. Medita en tus caminos, nos dice el Señor. Pero el Señor no les dice en dónde. El Señor les dice más bien en dónde comenzar. Ageo capítulo 2, vamos a ir al versículo 18. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, y les dice, mediten desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. ¿Cuándo se echó el cimiento del templo? 18 años antes, cuando el pueblo había regresado. Les dice, mediten, ¿cómo iniciaron la obra del templo? Desde que se pusieron los cimientos, desde que regresaron del cautiverio, ¿cómo regresaron? Regresaron con gozo, con alabanza, con fervor, con un corazón avivado por el Señor. ¿Cómo comenzaron sus caminos para Dios? ¿Cómo los comenzaron? ¿No salían a predicar a las calles? ¿No devoraban las Escrituras? ¿No derramaban sus lágrimas delante del Señor? ¿Cómo iniciaron y cómo están hoy? Eso es lo que el Señor les dice. Meditad en vuestros caminos, desde que echaron los cimientos del templo, desde que reconstruyeron el altar, y cómo están hoy. Porque dejaron de hacerlo. El cómo estaba el templo era una evidencia de dónde estaba su corazón, porque el templo representaba a Dios. No creamos que Dios simplemente quería que le hicieran un templo como si lo necesitara. Dios no necesita un templo. Lo dice Pablo, se lo dice a los atenienses, lo veíamos el miércoles, ¿no? Dios no habita en templos de manos humanas como si los necesitara.
Pero el templo era tan importante para el pueblo judío, y esta parte la tenemos que comprender. Era muy importante para el pueblo judío porque era donde Dios se relacionaba con el pueblo. Era donde la gloria de Dios se manifestaba al pueblo. Y era donde se hacía el sacrificio por los pecados. El templo era muy importante para el pueblo judío, pero lo tuvieron tan en poco. Por 17 años lo dejaron ahí pausado, porque decían, no es tiempo aún. Dios les dice que piensen cómo han vivido. ¿Qué les ha pasado? ¿No han visto nada malo en su forma de vivir? Ahí mismo en Ageo, capítulo 2, versículo 10, dice: a los 24 días del 9º mes, en el 2º año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes de la ley diciendo. Dios estaba probándolos, a ver si recordaban la ley. Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Los sacerdotes respondieron: no, no será santificada. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna de estas cosas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes: será inmunda. ¿Por qué? Porque eso es lo que decía la ley. Y Dios los estaba llevando a recordar la ley. Ahora, ahí viene la reprensión, dice: y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, nuevamente les dice: meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová, antes que sucediesen estas cosas. Bueno, vamos a dejarlo ahorita hasta ahí. Antes de que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. ¿Qué les estaba diciendo el Señor aquí? No piensen que porque vienen al altar, porque ofrecen sacrificios, porque vienen a los cimientos y al altar, que es lo único que pudieron reconstruir, no piensen que por eso me honran. Eso es lo que les dice. Porque están en pecado. Hoy, no piensen o no pensemos que porque venimos a la iglesia, que porque venimos a orar, porque convivimos con otros creyentes, porque venimos y traemos a nuestros hijos a la escuelita dominical, no piensen que por eso son aceptos delante de Dios. El Señor les decía: no quiero una parte de ti, quiero todo. No quiero una fracción de ti, quiero todo. No me digas que no es tiempo, porque yo veo que tienes tiempo para otras cosas. Los quiero a ustedes, sus deseos, sus metas, todo. Quiero que su satisfacción esté en mí, no en lo terrenal, no en lo que vemos, no en lo que se acaba, no en lo que se desgasta y se tira, sino en lo eterno, en el reino de los cielos, que permanece inmutable para siempre. Cuando les dice la pregunta de los alimentos, si tocan algo santificado, ¿serán santos? El sacerdote dice: no, no lo será. Pero si tocan algo inmundo, ¿serán inmundos? Sí, claro, serán inmundos. ¿Por qué? Porque la santidad no es algo que se pega. Hermanos, la santidad no es algo que se pega, no es como dicen por ahí, ¿verdad? No es gripa para que se pegue. La santidad es algo que Dios da.
Y la santificación es un proceso donde tanto Dios como el hombre trabajan en él. Debemos esforzarnos para el Señor. Pero lo inmundo, dice el Señor, eso sí es muy fácil de que se pegue. Ahí sí, les dice, si un alimento toca a alguien que tocó algo inmundo, inmundo será. La inmundicia es algo que se pega muy fácilmente. Y por eso Pablo reprende a los corintios cuando les dice, cuidado con la levadura, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Cuidémonos. Cuidémonos entonces de qué vemos, qué oímos, a dónde vamos, con quiénes estamos. Cuidémonos. La santidad no se pega, pero lo inmundo es muy fácil, porque a veces es tan sutil el enemigo que se va infiltrando poco a poco, poco a poco, poco a poco, pero eso va a dar un fruto y lo veremos y lo verán. Por eso es tan necio cuando una persona que es creyente busca una pareja inconversa. Es muy necio. Hay algunos autores que catalogan esto como de lo más carnal. ¿Qué comunión, dice Pablo, tienen la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión Cristo con Belial? Ahora, ahí mismo en Ageo capítulo 2, versículos 15 al 16, 15 al 17, se los voy a leer en la traducción Palabra Dios para Todos. Dice, de ahora en adelante quiero que piensen bien en lo siguiente. Antes de empezar la reconstrucción del templo del Señor, ¿qué tal estaban? Si alguien esperaba obtener 20 medidas de grano, solo conseguía 10. Si alguien quería obtener de un barril 50 jarras de vino, solo conseguía 20. En el versículo 17 les dice, ¿qué era lo que pasaba? Pues que yo los estaba castigando. Yo fui el que envió las plagas que acabaran con las plantas. Yo fui el que envió el granizo que destruyó lo que ustedes estaban trabajando. Y así y todo, ustedes no buscaron hacer las paces conmigo. Híjole. Hasta se me puso la piel chinita. Dios les dice, primeramente les recordó la ley, para ver si la recordaban. A ver si la recordaban. Si lo santo toca lo inmundo, ¿qué pasa? Y lo recordaban. Pero ¿saben qué no recordaban? El castigo por no seguir los mandatos de Dios. Deuteronomio 28. Desde el versículo 15. No lo vamos a leer porque sería muy extenso. Pueden apuntarlo. Pero les dice, si ustedes no obedecen mis mandatos, yo los castigaré. Y todas las maldiciones de la ley vendrán sobre ustedes. ¿Cuáles eran esas maldiciones? Extensamente. Pero iba a haber sequías, iba a haber enfermedades, les iba a faltar economía. Y el Señor les dice, fui yo quien hizo todo eso, porque ustedes se olvidaron de mi ley. Se olvidaron. El pecado del pueblo y la incredulidad del pueblo lo llevaron al juicio de Dios. Pero ¿saben qué es lo peor de todo y qué es lo más triste? Cuando un pueblo que tiene la ley de Dios no es capaz de discernir cuando está bajo la disciplina del Señor. Eso es lo más triste. Dice Hebreos, porque se han hecho tardos
para oír. Lo más triste es que un pueblo que dice amar a Dios, que dice leer sus escrituras, no puede discernir cuando Dios está tratando con ellos. El pueblo estaba viviendo bajo las maldiciones descritas en la ley mosaica, pero sin haberse dado cuenta. Tan grande era su descuido y su pecado que olvidaron la ley de Dios y que Dios ya les había advertido lo que vendría si faltaban a sus mandamientos. Aún así, el pueblo pecó y se apartó, aún después de haber estado tanto tiempo exiliados. Me voy a ir un poquito más rápido por el tiempo, pero les dejo unas preguntas a reflexión. ¿Qué fruto ha dado tu empeño en triunfar a la manera de este mundo? ¿Cuál ha sido el fruto de eso? ¿Cuál es el fruto de las decisiones que has tomado hasta este momento? Si queremos saber, hermanos, dónde está el corazón de un hombre, dónde está cimentado el corazón de un hombre, preguntémosle dónde gasta su dinero y dónde está su tiempo. Eso es un parámetro certero para saber cuál es su condición espiritual. ¿Por qué? Porque Jesús nos dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. No me lo inventé, ahí lo dice. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Ahora te pregunto, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde pones tu tiempo? ¿Dónde pones tu esfuerzo? ¿Dónde pones tu dinero? Y algunos dirán, bueno, pero es que el dinero pues es algo así que no tiene que ver con la iglesia. No, hermanos, lo vimos en la serie de finanzas que tuvimos en varones. Jesús habla más del dinero, o hace más referencias al dinero que al cielo y al infierno juntos. Imagínense. Pero era de esperarse del pueblo de Israel. Estuvieron 70 años fuera del pueblo, pero trajeron consigo todo lo que habían aprendido. Todo lo que habían aprendido de Babilonia, la forma de vivir, solo para ellos, solo para trabajar, solo para sus placeres. Ahora, ¿cuál fue la reacción del pueblo a todo esto? Porque Ageo los exhorta fuertemente. ¿Cuál fue la reacción del pueblo? Ageo capítulo 1, versículos 12 al 14. Se los voy a dejar que lo anoten, no lo vamos a leer completo. Se los voy a ahorita parafrasear. Pero dice que el pueblo oyó. Para oír tenemos que poner atención. Dice que el pueblo oyó y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, les dice al pueblo, yo estoy con ustedes. ¿Por qué? Porque después de haber oído, el pueblo se dispone a reconstruir. El pueblo dice, es cierto, Señor, hemos pecado. Ahora vemos cuál ha sido el fruto de nuestro desvío. No veíamos, pero ahora vemos, como el ciego, ¿no? Que sana a Jesús. Yo solo sé que ahora veo. Y dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, y de Josué, hijo de Josadac, y el espíritu del resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios. En Ageo capítulo 2, versículos 4 al 5, Dios les dice, yo estoy con vosotros, no teman. Según el pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto, así mi espíritu estará con ustedes en medio de vosotros, no temáis. Como le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, porque no estás solo. Yo entiendo que el día de hoy la palabra del Señor
haya golpeado tu corazón. Lo hizo conmigo. Y espero que lo haya hecho contigo. Pero el Señor no nos deja sin consuelo. No nos dice, tírate ahora en el piso y revuélcate porque eres un inmundo. No, nos dice, no temas, estoy contigo. Y los hace recordar Egipto. Como los saqué de Egipto, mi espíritu, así como en ese tiempo, está con ustedes. Afronta y ve adelante. Cuando se da este mensaje, era diciembre, el 9º mes, era diciembre y era la temporada que llovía, pero recordemos que ya no había llovido lo suficiente. ¿Por qué? Porque no recogían fruto, no podían recoger de los graneros porque no había habido una sequía por un tiempo, parcial, pero la había habido. ¿Por qué les digo esto? Porque después, en el versículo 19, les dice, meditad pues en vuestro corazón, ¿no está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol del olivo ha florecido todavía, mas desde este día os digo, os bendeciré. ¿Qué los manda a hacer? Arrepiéntanse y crean. Lo mismo que nos dice hoy en el Evangelio. Arrepentíos y convertíos. Y crean en aquel que Dios ha mandado. No estaba aún la simiente en el granero. Todavía no había fruto. Era el tiempo en que llovía, pero Dios les dice, crean, porque a su tiempo cosecharán. Porque si realmente vienen, reconstruyen el templo y prestan sus oídos a escuchar la reprensión y a hacer algo en consecuencia, os bendeciré. Al final viene la consolación de parte del Señor. Ahora, ya para empezar a cerrar, vamos a ir a Ageo, capítulo 2, versículos 6 al 9. Para darles un poquito de contexto antes de estos versículos, dice que el pueblo lloraba, porque al reconstruir recordaban la gloria de aquel templo majestuoso y decían, no se compara. Pero les dice Jehová, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa. Ha dicho Jehová de los ejércitos, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y ojo aquí, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué decíamos hace unos momentos acerca del templo? ¿Por qué Dios quería que fuese reconstruido? Y decíamos, no es porque lo necesitara. Definitivamente, hasta Salomón en su oración decía, las paredes del templo no te pueden contener. Pero era lo que representaba. ¿Qué representaba el templo? Decíamos de la importancia que tenía, que era donde se sacrificaba para el perdón de los pecados, donde se manifestaba la gloria de Dios al pueblo y donde Dios se revelaba al pueblo. Pero recordemos algo, el templo era una sombra de lo que había de venir. El templo era una representación de lo que Dios haría a través de su Hijo. Cristo es la personificación del templo. El templo no era una cosa solamente, era una persona, el Hijo de Dios. Y algunos dirán, se me hace que ahí ya estás patinando, como que no lo veo. Juan capítulo 2,
versículos 18 al 19, dice: Y los judíos respondieron a Jesús y le dijeron: ¿Qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Y después dice, Jesús estaba hablando no del templo físico, la estructura, sino de su cuerpo. Y si aún no queda claro todavía, Juan capítulo 1, versículo 14, nos dice: Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, esto se pierde un poco en la traducción, pero cuando dice habitó entre nosotros, en el griego significa que Dios extendió su tabernáculo. Prácticamente está diciendo, Jesús tabernaculizó entre nosotros, porque Él era ese tabernáculo. Él era lo que el templo representaba, era Cristo. En el templo se llevaba a cabo el sacrificio por los pecados, y en Jesucristo tenemos el sacrificio por nuestros pecados. Lucas capítulo 2, versículo 10 al 14. Anótenlo, se los voy a leer. Les dice: Pero el ángel les dijo: No temáis, porque aquí os doy buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alabaron a Dios, y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Cristo es la personificación del templo. Cuando Dios le dice al pueblo que el templo vería una gloria más grande y que en él habría paz, se refería a Cristo. Cuando el templo vio a Jesús presentado delante de él, la profecía de Ageo se cumplió, porque la gloria vino al templo. La verdadera gloria vino al templo. Pero esta es la promesa, hermanos, aún por cumplirse. Y que sabemos que las promesas de Dios son sí y amén en Él. Apocalipsis, ahí sí quiero que me acompañen, Apocalipsis capítulo 21, versículos 22 al 23. Apocalipsis capítulo 21, versículos 22 al 23. Aquí se está hablando de la ciudad celestial, aquella a la cual todos anhelamos llegar. Y dice: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Esta es la promesa que esperamos, que cuando Cristo venga podamos llegar a esa ciudad celestial. Y eso es lo que Dios estaba revelando al profeta Ageo cuando les dice: no teman, mi espíritu está con ustedes. Y ustedes hoy lloran porque ven el templo en ruinas, lo ven desierto. Después de 17 años, 18 años, lo ven desierto. Y no se compara a lo que habían construido hace tiempo, los tiempos de Salomón, no se compara en nada. Pero les dice: la gloria postrera será mayor que la primera, y ahí habrá paz. Pero ya no habrá necesidad de templo.
porque Dios será nuestro templo y el Cordero. Vivamos entonces, hermanos, de tal manera que lleguemos ahí. Avivemos el fuego de nuestra esperanza, no quitando los ojos de Cristo, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedian, que nos impiden llegar a Él. Escuchaba hace tiempo una predicación de Sugel, Pastor Sugel, y decía que de repente cuando él hablaba del arrepentimiento y de la fe, había jóvenes que se le acercaban y le decían: pastor, es que yo me arrepiento, yo creo, pero no veo esa salvación en mí, no la siento. De repente me siento perdido, agobiado, afanado por las cosas, abrumado por las situaciones. No la veo esa salvación en mí. Y le decía el pastor Sugel: te voy a decir por qué. Porque a veces vivimos diciendo que nos hemos arrepentido y que estaríamos dispuestos, porque todos debemos estar dispuestos a dejarlo todo por Cristo, dejarlo todo por Dios, pero no sueltas el mundo. Y él ponía un ejemplo, decía, es como tú tomas la salvación, la cuerda de la salvación, esa que te aventaron desde el barco para que tú subas, te avientan esa cuerda y tú la tomas con una mano, pero con la otra mano sigues tomando el mundo, sigues tomando tus deseos, lo que veíamos, los deseos de la carne, de los ojos, la vanagloria de la vida, y estás ahí. Y eso te va a destrozar. No sé si recuerdan, o a lo mejor no lo han leído, pero en el tiempo de los romanos, una de las torturas que hacían era amarrar a una persona de un extremo del cuerpo y del otro extremo, y ponían 2 caballos. Y lo que hacían los caballos era correr a lados distintos, ¿y qué pasaba? Los destrozaban. Se le salía el brazo, se le salía la pierna. ¿Qué hacemos agarrándonos de los 2 lados? Soltemos el mundo. Dice Juan, eso se desgasta, se acaba. No sirve. Pero el que sigue mis mandamientos, dice Juan, permanecerá para siempre. Tomemos con las 2 manos la salvación. Tomémosla. Es nuestra. Dios nos la ha dado, nos la ha regalado. No necesitamos como tal hacer algo para ganarla. Es un regalo. Pero hagamos todo por recibirla. Vivamos de esa manera, que lleguemos ahí. Él es nuestro tabernáculo, Jesucristo. Él es nuestro templo, donde nuestros pecados son perdonados y donde nuestra sed es saciada. No desechemos, como hicieron los antiguos, a aquel quien el templo representa. Amigo que está sin Cristo esta mañana, si has oído la reprensión, si has oído en quién puedes tener plena paz y seguridad, ¿qué esperas? ¿Qué esperas para venir a Él? Sería necio no hacerlo. No está lejos Dios de manera que no puedas alcanzarle. Está entre nosotros. Se dice en Apocalipsis que Jesús anda entre los candeleros. Jesús anda entre su iglesia. Y no se refiere a que anda en las estructuras de las iglesias, no. Las iglesias somos los creyentes y anda entre cada uno de nosotros. Así que persona que está sin Cristo, que no has creído todavía en Él, es tiempo. No digas que no lo es. Es tiempo. Arrepiéntete y ven con fe hacia Él. Ven hoy a sus pies y clama por tu alma,
porque Él te recibirá con gozo. Él no echa a aquel que viene a Él, no le rechaza, pero deja todos tus afectos, todos tus deseos en Él, y se hará su perfecta voluntad. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre Todopoderoso, hemos escuchado hoy tu voz, Señor, porque hemos leído tu palabra, Señor. Y te buscamos, Padre, y buscamos comprenderla, Señor. Buscamos que sea esa tu palabra la que penetre en nuestros corazones y que sea esa espada, Señor, que corte todo aquello que no sirve, Señor. Que sea esa espada que corte esa cuerda, Señor, que nos mantiene aferrados a este mundo. Ayúdanos, Padre, a saciarnos en ti, a que nuestra satisfacción sea Cristo y que nuestro mayor deleite sea estar en tu presencia. Aviva, Señor mío, te ruego, y ayúdanos a avivar, Señor, ese fuego que hay en nosotros, a buscarte cada día más, Señor, a que todo aquel deseo y meta que tengamos las pongamos en tus manos, Señor, no esperando que sean cumplidas, Señor, sino que tu voluntad sea hecha. Ayúdanos, te ruego, Padre mío, a dejarlo todo por ti, Señor, a reconstruir el templo, porque es tiempo de que vengamos a ti, Señor, en arrepentimiento y fe. Es tiempo de que todos aquellos que están perdidos sin Cristo allá afuera reciban tu palabra por medio del Evangelio y que seamos nosotros ese instrumento, esa herramienta que tú usas, Señor, para la conversión de las naciones. Danos el privilegio, Señor, de ver tu casa repleta. Danos el privilegio de gozarnos los unos con los otros en la comunión de los santos, Señor. Ayúdanos cada día más a crecer a la estatura del varón perfecto, y que si hemos entendido, Padre, que hay algo en nosotros que no está bien, Señor, que no cerremos nuestros oídos, sino que vayamos a ti, Señor, y que nos ayudes a quitarlo, que nos ayudes a desafanarnos y a despegarnos, Señor, de todo peso y del pecado que nos impide correr, Señor, la carrera, puestos los ojos en Cristo, Señor. Te ruego tú nos bendigas, Señor, en esta mañana, Señor, que nos guardes, que guardes a tu pueblo, Señor, que está reunido en todas las naciones, que guardes a nuestro pastor donde está, Señor, guarda su vida, y te rogamos por él, Padre, para que pueda él seguir mejorando, para que podamos tenerlo otra vez aquí, Señor, para escuchar tu palabra de parte de él. Te pedimos todo esto en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos.